sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud. Usted marca nuestras líneas de participación que aparecen allí en pantalla: 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Llámenos, cuéntenos cuál es su caso y nosotros vamos a orientarle qué debe hacer en ese evento específico. Lo importante no es dejar pasar el tiempo, porque recuerden que hay una figura que es sanción para todas las personas que no reclaman en la oportunidad, y es el fenómeno de la prescripción, porque la prescripción es una sanción para aquel que tiene un derecho y no lo reclama oportunamente, o si es un derecho adquirido por una persona, se le denomina en este caso un obsequio que la misma ley le otorga a quien ha ejercido esas condiciones, esas funciones de señor y dueño. Aquí hay que llamar oportunamente, y al abogado, como hemos manifestado, hay que visitarlo antes de y no después de. Saludamos a esta hora a la señora Amparo Ruiz, lo mismo que al señor Luis Felipe Piñeros. Ellos son asiduos televidentes de este espacio, están allí siempre porque quieren aprender y de esa forma poder, por supuesto, reclamar sus prestaciones, sus derechos, o por qué no, cuando se va a realizar algún tipo de acto jurídico, tener ya más o menos conocimiento cómo funciona el mismo. Bienvenidos todos y todas, pues hoy queremos arrancar un poco acerca del tema de la salud, porque siguen los problemas con esta EPS Medimás, 4.300.000 afiliados aproximadamente, y hay unos problemas enormes, porque pensaron que cambiándole el nombre, que es la estrategia que utilizan muchos para engañar a las mayorías, unos pocos utilizan ese tipo de artimañas, cambiar el nombre. De nada sirvió que le cambiaran ese nombre de Salucot por el de Café Salud, y recientemente por Medimás, cuando el servicio sigue siendo pésimo. Siempre ha pensado el Estado y las personas que administran el sector salud que el problema es el nombre de la entidad. No, llámese Medimás, llámese Café Salud, llámese Salucot, como quieran ponerle el nombre, todas no buscan sino quedarse con los dineros, quedarse con los recursos de la salud, pero no brindar
un buen servicio. Y esto, siempre lo he dicho, es con la mirada complaciente de las entidades encargadas de investigar y sancionar. Por ejemplo, de manera específica, de manera idónea, la Ley 100 ha indicado que es la Superintendencia de Salud quien se encarga de investigar y sancionar, pero de eso no hay absolutamente nada. Por eso, como no hay una sanción, esa es la razón por la cual las entidades terminan, por supuesto, desconociendo las prestaciones y no cumplen, porque no hay una sanción que le siga a ese incumplimiento por parte de las entidades. Las personas reclaman y saben que siempre tienen ese derecho, porque por esa razón el legislador estableció un plan obligatorio de salud, y ese plan obligatorio de salud, que está definido en el artículo 162 de la Ley 100, pero que ha sido objeto de muchas interpretaciones por parte de la Corte Constitucional, es el que a menudo viven violando. Uno de los problemas es porque la misma Ley 100 en su práctica es mala, en su definición, en su contenido puede ser buena, la intención, menos lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud por parte de los particulares, porque los gremios económicos, los particulares tienen ese afán de enriquecerse de manera más rápida, no tienen absolutamente ninguna vocación de servicios. Entonces los problemas se inician desde el momento en que se ejecuta la Ley 100, porque allí en el papel quedó establecido que iba a haber un régimen subsidiado y un régimen contributivo. Régimen contributivo, artículo 204 y siguientes de la Ley 100. Ese régimen subsidiado, artículo 211. Textualmente se indica quiénes van al régimen contributivo o quiénes se afilian al régimen contributivo. Todas las personas que tengan un contrato de trabajo en óptimas condiciones, es decir, formalizado. Y cuando decimos formalizado es aquellas personas que además del salario y las prestaciones tienen derecho a que los afilien a la seguridad social. Por eso decimos que el artículo 204, que contiene el régimen contributivo en salud, indica que todos los empleadores por obligación deben afiliar a sus trabajadores a el sistema de seguridad social en salud. Caso contrario, si la persona no tiene capacidad de pago, si la persona es indigente, si la persona es indígena, entre otros, o habitantes de calle, el Estado no los deja desamparados, los vincula al sistema a través del régimen subsidiado. Por eso precisamente todos aportamos para que ese que no tiene capacidad económica reciba el servicio de salud en óptimas condiciones como lo puede recibir el que está en el régimen contributivo. Pero ¿en dónde está el problema? El problema está en que las EPS, a la par con el régimen contributivo, a la par con el régimen subsidiado, la ley les autorizó para que pudieran ofrecer planes complementarios de salud. Eso está bien. Lo que no funciona en debida forma es de que las EPS brindan un pésimo servicio en el régimen subsidiado, un pésimo servicio en el régimen contributivo, con el fin de que la gente pueda tomar la famosa salud prepagada o plan complementario de salud. Y la Corte ha dicho, si bien es cierto se les permite a las personas poder tomar un plan complementario de salud por parte de las EPS, estas últimas no tienen por qué brindar un pésimo servicio para obligar a que la gente tome ese a través de la salud prepagada o los planes complementarios de salud. Y allí está uno de los problemas. Esa misma habitación confortable, esa misma atención casi personalizada, esa asignación de citas con especialistas o programación de intervenciones quirúrgicas o entrega de medicamentos que son una necesidad para todas las personas
Independientemente de la capacidad de pago, únicamente se cumple casi siempre al que tiene salud prepagada. Pero no debe ser así, porque precisamente todos los millones de tutelas que se invocan en el país, en su mayor parte tienen que ver con la prestación de un servicio de salud en condiciones dignas. Pero siempre diremos que las EPS, y en este caso el mismo Estado, que a través del ADRES, el ADRES, Administradora de los Recursos de Salud, que reemplazó en esa función al FOSIGA, capta el dinero, lo redistribuye en unidades de pago por capitación para las EPS. Allí comienza ese problema, porque todas reciben por igual, independientemente si prestan un servicio malo o no. Y ahí tiene que entrar a mirar cuáles son las entidades que más quejas tienen, cuáles son las entidades que han sido objeto en mayor número de presentación de acciones de tutela, para que al momento de asignarles las unidades de pago por capitación, para el que llega tarde al programa o no interpreta, las unidades de pago por capitación es el valor que el ADRES, ayer FOSIGA, le paga a cada una de las EPS por los afiliados al sistema. Cuanto número de afiliados tenga, así mismo van a recibir una unidad de pago por capitación. Y esa unidad de pago por capitación va a depender de la población, la edad de la población, la ubicación geográfica, y muchas veces la unidad de pago por capitación en el régimen subsidiado es mayor lo que se paga allí en unidad de pago por capitación, en algunos casos, que lo que se paga en unidad de pago por capitación por régimen contributivo. ¿Con eso qué quiero significar? Que la salud, así la reciban las personas a través del régimen subsidiado, no la están regalando, se está pagando a cada una de las entidades, y no la está regalando ni siquiera el Estado, ni la está dando el Estado, la estamos dando todos, porque la Constitución, en el artículo 48, el constituyente primario estableció el principio de solidaridad, mediante el cual permite que todas las personas, para hacer posible el otro principio, que es el de la universalidad, pudieran aportar, y aportar bajo ese principio de solidaridad, repito, aportar mayormente para que las personas pudieran de esta manera garantizárseles el servicio de salud. Repito, el servicio de salud gratuito que se recibe a través del SISBEN no es un regalo del Estado, sino de toda la población. Por eso, cuando el artículo 20 de la ley 100 y el artículo 204, si no estamos mal, habla en torno a lo que es la forma en que se financia el sistema, es decir, la forma en que se hacen los aportes, y esos aportes se van a hacer de acuerdo al ingreso que tenga cada una de las personas. Asimismo, hay que mirarlo en la parte de pensión, tanto en salud como en pensión. El aporte al sistema va a depender de la capacidad económica o de los ingresos que tenga cada uno de los afiliados. De esta forma, no es lo mismo hacer aporte sobre la base del salario mínimo o el que se gana 4, 5, 8 o 10 salarios mínimos más. Eso hay una marcada diferencia. Y allí también se extrae dinero para que vaya a las arcas del ADRES, de la Administradora de los Recursos de Salud. De tal suerte que usted, señor televidente que está observando, y es de los que cree que merece recibir un servicio pésimo de salud a través del régimen subsidiado, porque aparentemente, entre comillas, es un regalo, está completamente equivocado, porque el Estado no regala absolutamente nada. El Estado, sin tener contribuyentes, como somos todos, no tiene absolutamente nada. El Estado lo que hace es extraer, exprimir a la población para que mantengamos una serie de personas que en muchos casos son parásitos, que se devoran el dinero, así literalmente. Son ese tipo de parásitos, esas lombrices solitarias que están allí enquistados en el poder, alimentándose permanentemente de los recursos que nosotros tributamos, y eso está mal. Por eso no es extraño que
aparentemente los dineros no alcancen para la salud. Creo que pocas naciones se dan el lujo de destinar tantos recursos para la salud y en contraprestación recibir un servicio pésimo. Y eso es lo que hay que cambiar en la sociedad. Que le presenten cuentas al pueblo cuánto es lo que realmente se recibe, porque no solamente es la plata del presupuesto nacional, no solamente son los aportes que mes a mes cada uno de los afiliados en el régimen contributivo hace a la GPS. Además de eso, recuerden que les cobran las cuotas moderadoras, y dice la norma que las cuotas moderadoras las han establecido con el fin de racionalizar el uso del servicio. Ojo, cuotas moderadoras, dizque con el fin de racionalizar el uso del servicio, significando pues que una persona va por deporte a una EPS y si le cobran cuota moderadora, entonces la persona evita ir a la EPS. No, están equivocados los que han definido la cuota moderadora como una forma de racionalizar el servicio. Y peor aún, viene lo que es el copago. El copago o las cuotas copagos, a diferencia de las cuotas moderadoras, porque las moderadoras las pagan tanto el afiliado como su beneficiario. Tanto el afiliado al sistema como su beneficiario pagan cuotas moderadoras. La norma dice que las cuotas moderadoras no las deben pagar en urgencia, pero eso no hay quien lo controle, no hay quien investigue, porque siempre en urgencia de las EPS cobran cuotas moderadoras cuando no están permitidas. Entonces, ¿qué sucede? Que las EPS entran a definir qué es una urgencia y con esto le hacen el quite a esa excepción de no pagar por urgencia y dicen eso no es una urgencia. ¿Para qué? Para que todo el que vaya por urgencia pague, a pesar de ser un problema de salud bastante delicado. Entonces, las cuotas moderadoras, repito, las pagan todos los afiliados y sus beneficiarios, y no solamente por la atención en salud, la pagan también cuando le entregan medicamentos, las pagan también cuando realizan algunos exámenes de laboratorio. Es decir, que las EPS no solamente reciben los aportes que mes a mes en forma conjunta el afiliado y el empleador le hacen en cuantía del 12.5%, oígase bien, 12.5% de sus ingresos. Es decir, en muchos casos, una persona que devenga 2 millones de pesos, mensualmente aporta a las EPS 250.000 pesos. Esa misma persona que aporta 250.000, a veces se demora mucho tiempo, años en ir a una EPS. Uno, porque no se enfermó, no se enferma, y en otros, habiendo sentido algún quebranto de salud, no acuden porque nadie quiere exponerse a la forma perversa como se presta el servicio de salud, donde ya ni siquiera es un médico, ni siquiera un paramédico el que hace la primera atención o el que recibe al enfermo, es el vigilante, porque al parecer las EPS han capacitado a los vigilantes para que estos no permitan el ingreso de los usuarios y ellos mismos medio entreabren la puerta y le preguntan si está enfermo, porque las personas que van a la EPS parece ser que no están enfermos, según los vigilantes o según la misma EPS. Y en muchos casos el vigilante que entreabre la puerta es el que va a diagnosticar al paciente y le dice: usted no tiene urgencia, váyase a otro lado, porque ese vigilante parece ser que también ha estudiado medicina y está en capacidad de poder determinar el diagnóstico de uno de los pacientes. Ese es un problema y sucede porque la gente no reclama. Vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor Villanerio. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Ricó. Don Carlos Ricó, cuéntenos, don Carlos. Lo que pasa es que yo fui calificado por el Fondo de Pensiones Colpensiones con una pérdida de capacidad laboral, sí, de 61.36. Resulta desde que el fondo no me ha pagado incapacidades, ya empezó a pagar mi pensión. Correcto. Desde el mes de septiembre. Desde pero septiembre no me pagó ni retroactivo desde la semana de estructuración, ni incapacidades después de los 180 días.
yo ya impuse un derecho de petición, lo negaron, entonces voy a proceder a la tutela. Quisiera, por favor, si usted me puede ayudar en el decreto o artículo, si el 53 cabe como vida digna o qué decreto especial pondría yo en esa parte. Bueno, vamos por parte, don Carlos. ¿Usted me está llamando de la ciudad de Cali? Sí, señor. Don Carlos Ricot. Don Carlos, usted lo calificaron con pérdida de capacidad laboral del 61.36. Sí, señor. Origen común, ¿cierto? Enfermedad general, un accidente de tránsito. Correcto, enfermedad, accidente común. Ahí sería, sí, un accidente común o enfermedad general. ¿Esta Correcto. fecha de estructuración cuándo se la fijaron? Eso fue el marzo de 2018. Marzo de 2018 fijaron la fecha de estructuración, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y usted hasta cuándo le pagaron incapacidades? La EPS me pagó los primeros 180 días. Los primeros 180 días, esos primeros 180 días van desde que sucedió el siniestro hasta qué fecha? Hasta el 13 de enero del 2017. 13 de enero del 2017. Hasta allí le pagaron a usted incapacidades. Sí, señor. Es decir, que usted el 13 de enero, después del día 180 que debió asumir su fondo de pensiones porque hubo un concepto favorable o desfavorable de rehabilitación, no volvió a recibir incapacidades. Correcto, así es. Y solamente ahorita en septiembre, cuando le reconocen la prestación, lo hacen sin retroactivo y sin incapacidades. Eso, sí, señor. En conclusión, estamos hablando que a usted le deben desde enero del 2017 hasta agosto de 2018 las incapacidades. Correcto. ¿Estamos allí? Sí, señor. Perfecto. La pregunta es, ¿qué artículo puede usted invocar para que vía tutela le puedan reconocer esas incapacidades? Sí, señor. Bueno. Eso es. Vamos entonces a resolverle al amigo Carlos Ricot. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Mi señor, por comunicarse con nosotros. Lo primero es hablar que hay normas de carácter supranacional como las que emite la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y de allí se deben pegar todas las naciones que hagan parte de esta importantísima organización para adecuar esos mandatos que allí se expiden en cada una de sus constituciones políticas o, en términos generales, en su legislación interna. Entonces, la OIT lo ha organizado, lo ha manifestado, la necesidad de proteger a las personas que se encuentran incapacitadas, como lo fue su caso, discapacitadas o calificadas con pérdida de capacidad laboral, como ya se encuentra el señor Carlos Ricot. Se ha establecido que uno se afilia a las entidades es para que le reconozcan las prestaciones, por supuesto las asistenciales y las de tipo económico, como es el caso de las incapacidades. Las incapacidades, pues, hacen parte de un auxilio económico que debe pagar la EPS, debe pagar la ARL, debe pagar el fondo de pensiones, según el caso. Aquí estamos hablando de una patología o un accidente que es de origen común. Y al ser de origen común, entonces, dice la norma, artículo 41 de la ley 100, que los 180 días debe asumirlos la EPS. Y del día 181 hasta el 540 debe asumirlos la administradora de fondos de pensiones. Eso está claramente establecido en el artículo 41 de la ley 100, que fue modificado por la ley 962 del año 2005 y más adelante o recientemente por el decreto 019 del año 2012. Hasta allí hay claridad en torno a quiénes son las entidades encargadas de reconocer y pagar esas incapacidades. Cuando pasan del día 540 había un vacío. Ese vacío fue llenado por la ley 1753, ojo, 1753 del 2015. En esa ley se estableció, artículo 67, que había que pagar las incapacidades por parte de las EPS después del día 541. Y esto lo vino a ratificar el decreto 1333 del año 2018, concretamente
julio 27, decreto 1333. Entonces, le recordamos todo esto al señor Carlos para entrar ya en específico en qué normas se puede usted fundamentar para reclamar. La Corte Constitucional ha dicho que la tutela no sirve para recaudo de prestaciones económicas, porque en ese momentico se presume usted ya está pensionado, y como está pensionado, tiene un ingreso que le puede garantizar el mínimo vital móvil. No obstante esta afirmación, en casos excepcionales, en casos excepcionales, don Carlos, puede usted obtener mediante la tutela una orden para que le paguen esas incapacidades. Aquí en este momento lo dudo, y es una cuantía bastante considerable. Estamos hablando enero 2017 a agosto del 2018, estamos hablando más de 20 meses, más de 20 meses por concepto de incapacidad. ¿Qué sucede? Si usted va a invocar una acción de tutela argumentando o fundamentando el no pago de incapacidades, debe hacerlo con fundamento en el artículo 53, que habla sobre el mínimo vital móvil. Artículo 53 de la Constitución Política. Hay otra serie de normas que pueden complementarle esa reclamación. No obstante, como usted ya está pensionado, estamos seguros que el juez, que muchas veces no es un juez constitucional, aunque todos deben ser constitucional, y cuando digo eso es porque no tiene de pronto los cimientos suficientes para entrar a reconocer ese tipo de prestaciones. A lo mejor lo va a negar, pero usted no se quede quieto y ya le decimos cómo procede. Invoca tutela. Si el juez lo tiene a bien, va a ordenar que le reconozcan el pago de esas incapacidades, pero alega siempre el mínimo vital móvil. El problema suyo, ¿dónde está, don Carlos? En que usted no debió esperar hasta septiembre que lo incluyeran en nómina del pensionado por invalidez. Usted debió presentar esa tutela mucho antes de que le reconocieran la pensión, para que ahorita el juez no diga que ya ha sido un hecho superado, en el sentido de que ya está devengando una pensión, como no ocurría antes de septiembre del año en curso. Entonces allí se puede presentar un problema de interpretación por parte del juez al decir que no se está violando un derecho fundamental. No obstante, habría que sustentar muy bien esa acción constitucional para que pueda prosperar su reclamación. No obstante, si el juez niega ese derecho, usted puede tranquilamente impugnar para que se vaya a segunda instancia. En segunda instancia es posible que revoquen el fallo y en efecto concedan u ordenen el pago de esas incapacidades. O la otra opción es que puedan confirmar el fallo de primera instancia, porque allí uno no sabe si confirman, si revocan. Si ese fallo se mantiene en firme, usted tiene una tercera opción, y esa tercera opción es el principio de insistencia, que está definido en el artículo 33, decreto 2591 del 91, decreto 2591 del 91, contentivo a lo que tiene que ver con la acción de tutela. Y en el artículo 33 ese decreto tiene un principio que muy pocas personas o muy pocos abogados lo usan, que es el principio de insistencia. ¿Y por qué lo remitimos allí? Porque esa es una tercera opción que tiene la persona de que vaya a la Corte Constitucional, porque tiene mucho más garantía, mucho más protección, una tutela que revise la Corte Constitucional que la revise el juez en primera o en segunda instancia. Por eso siempre va a ser bueno que las tutelas lleguen ante la Corte Constitucional, porque es una entidad que analiza con mayor profundidad y nadie lo va a juzgar de prevaricar a los magistrados, como sí puede suceder con un juez de la República. Entonces, Carlos Ricot, le indicamos esas tres opciones. Artículo 33, decreto 2591 del 91, principio de insistencia. Se usa cuando la persona considera que la tutela que le negaron en primera y en segunda instancia, es decir, le negaron allí, impugnó, confirmaron el fallo, usted puede acudir conforme al artículo 33. ¿Para qué?
porque el artículo 241, numeral 9 de la Constitución Política, dice que la Corte Constitucional solamente en casos eventuales puede revisar un fallo de tutela, en casos eventuales, no siempre. Lo cierto es que la mayor parte de los casos que revisa la Corte Constitucional terminan revocando los fallos emitidos en primera instancia, casi siempre, porque allí se hace un estudio mucho más profundo, pero sobre todo porque los magistrados tienen una mayor libertad para hacer interpretación. De hecho, ese mismo artículo 241 que hemos citado de la Constitución Política indica de manera textual que a la Corte Constitucional se le confía la guarda e integridad de la Constitución Política. Y en el numeral 1 está diciendo, interpretar. Eso es lo que hace la Corte Constitucional. Por eso hemos dicho que es un organismo de cierre para indicar o significar que lo que diga la Corte, eso es. No obstante, don Carlos, si usted pierde la tutela en primera instancia, impugna, confirman el fallo, no la revisa la Corte o revisándola confirma, usted debe acudir a la vía ordinaria laboral, que es el caso que yo más le recomiendo. Si usted me pregunta qué hacer al respecto, yo le digo, vámonos a la vía ordinaria laboral, presente una demanda contra el Fondo de Pensiones, vincule a la EPS para que entre ellas respondan por el pago de esas incapacidades. Y allí dentro de la demanda, dentro del petitum o las pretensiones, usted adicionalmente va a reclamar los intereses, va a reclamar los gastos de procesos que se dividen en agencias y en costas. A veces la gente se confunde. Gastos del proceso es la generalidad. La especialidad son los gastos como tal o las costas, que es lo que gasta el demandante en poner a operar la justicia, y los honorarios que deben pagarle también a ese abogado. Entonces, si me afano y usted me pregunta, don Carlos Ricot, yo le digo, presente su tutela. Al fin y al cabo deben resolvérsela en poco tiempo, 10 días establece el artículo 86 de la Constitución, pero entendiendo que los jueces están atiborrados de acciones de tutela, se van a demorar un poquito más. Lo cierto es que en un mes máximo ya usted tiene su problema resuelto, bien para ordenar el pago o bien para negarlo. Si eso sucede, proyecte de una vez la demanda. Esa demanda va a primera instancia o se tramita con primera instancia, no con única instancia, de la cual conocen los jueces municipales de pequeñas causas laborales. Como ya son más de 20 y pico de mesadas, eso va a darle una suma un poquito considerable, y allí usted va a tener la oportunidad de contratar un abogado o hacerlo a nombre propio si es de única instancia, para que el juez de la República determine. Esta última parte que le estamos recomendando, inequívocamente podemos asegurarle a usted que es la más expedita, que es la más idónea, porque no hay un juez de la República que no vaya a reconocerle esas incapacidades, pues están en la ley, es una obligación de la EPS o de su fondo de pensiones, y usted no ha recibido. No puede, eso sí, recibirse de manera simultánea pago de incapacidades y pago de la pensión. La pensión se empezó a pagar a partir del día 3, a partir del día de septiembre, digamos 1 de septiembre o primeros días de septiembre. No reconocieron nada hacia atrás. Eso es lo que se denomina retroactivo, porque si hubieran, lo normal es que le hubieran reconocido incapacidades usted hasta allí. ¿Y quién las debió reconocer? El fondo. Luego hay que demandar al fondo por todas aquellas incapacidades que se generaron después del día 181 hacia adelante. Don Carlos, esperemos le haya quedado claro lo que estamos indicando. No le citamos otros artículos, porque en la Constitución Política usted puede reclamar también el debido proceso, usted puede reclamar conforme al artículo 54, que habla en torno a los trabajadores que están en situación de debilidad manifiesta, puede reclamar conforme al artículo 13 de la Constitución, donde hace mención también a la situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta en que se encuentran personas como usted. Todo aquel que está mermado en materia de salud
Todo aquel que está mermado en materia de salud merece un tratamiento especial por parte del Estado, y así lo establece el artículo 13. Igualmente puede remitirse al artículo 47 de la Constitución, en donde el Estado igualmente se obliga a desarrollar una política proteccionista con las personas que se encuentran en esa situación como está usted. Ya está calificado con un 61.36% de pérdida de capacidad laboral, tiene derecho a su pensión, como en efecto ya le reconocieron, pero no puede permitir que el fondo de pensiones, que la EPS, literalmente se queden con esos dineros. Aún tiene tiempo. Recuerde que esa reclamación prescribe en 3 años. Ojo, prescribe en 3 años, contados a partir del momento en que se hicieron exigible. Aún no van ni siquiera los 2 años, pero es mejor que usted a tiempo presente su demanda, porque tan pronto como usted radique la acción ordinaria laboral, se va a interrumpir el término de prescripción. Ahí ya no avanza, tal como lo establecen los artículos 488, 489, Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Don Carlos, gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, su espacio pedagógico en donde usted marca nuestras líneas de participación y encuentra, por supuesto, la orientación idónea, especializada en sus temas del derecho laboral y de la seguridad social. Lo mismo que el derecho civil, el de familia, el derecho constitucional, y con el que iniciamos en el día de hoy, que es quizás el más universal de todos los derechos, como lo es el derecho a la salud. Todos, de alguna forma, tenemos que ver con él. Por eso, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente al gran problema en la prestación del servicio de salud que está padeciendo Colombia. Allí tenemos que todos unirnos. Mañana, precisamente, hay una convocatoria a una marcha de las universidades públicas. Con justas razones hay que salir a marchar, porque no es posible que en el país existan únicamente cerca de 31 universidades. Únicamente existen como 31 universidades públicas. Las demás, cientos de ellas, son privadas, y el Estado alega no tener recursos para financiar la educación. No hay recursos para financiar la salud. Pero dijimos aquí que ya de pronto echaron para atrás, entre comillas, buscando una guerra con Venezuela. Y esa guerra con Venezuela significa muchos recursos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breves segundos con más Tablero Jurídico, ya para cerrar el espacio en este último segmento. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en esta parte final de su espacio Tablero Jurídico, hablando de esos temas que tanto le interesan a usted, porque si usted es asiduo televidente de Tablero Jurídico, si usted es un colombiano que conoce la realidad en la forma en que se presta el servicio de salud, debe interesarle ver este programa Tablero Jurídico. Si a usted le interesa la educación de sus hijos, sus familiares y demás personas, debe ver este programa.
porque decíamos, mañana se va a escenificar la marcha, 10 de octubre, la marcha en torno a lo que es la reclamación por parte de las universidades públicas al Estado, porque siempre han sacado el cuento de que no hay recursos y se recorta siempre el presupuesto para la educación. Es un país extraño, donde permanentemente cuestionan a los vecinos, pero no ven el pésimo gobierno que se ejerce aquí en Colombia, porque no es posible que hace 2 semanas atrás el presidente Duque, en su gira por los Estados Unidos, ante la Organización de Naciones Unidas, se pronunció y dijo todo lo que quiso decir, para al final de su recorrido manifestar que iba a comprar 300 millones de dólares en armas. 300 millones. ¿Por qué? Porque se inventó el cuento que vamos a tener una guerra con Venezuela y había que armarnos hasta los dientes. Los venezolanos pueden armarse hasta los dientes, que consigan todo el armamento militar. Eso les va a hacer falta para un pueblo incivilizado, un pueblo maleducado, a lo mejor con un mal gobierno, como siempre se dice aquí en Colombia. Pero ¿por qué tenemos que imitarlo? Y la plata que está destinada para la educación, para la salud, para la seguridad, tenemos que destinarla a comprar armamentos. ¿Dónde se ha visto en este siglo XXI un país famélico, sediento de unas mejores condiciones en materia de seguridad social, de agua potable, de seguridad, de educación, de salud, y que nos demos el lujo de ir a gastarnos 300 millones de dólares en la compra de armamentos? Entonces, hace 2 o 3 días atrás, salió el ministro de Defensa, el señor Guillermo Botero, a reversarse, a decir que no era cierto, cuando ya comprometieron el nombre de Colombia para la compra de ese armamento. Por eso tiene mucha razón de ser, mucho fundamento legal y moral la reclamación que van a hacer mañana las universidades públicas, a reclamar para que se invierta en educación, porque este es un país que se quedó siempre reprimiendo a su población, pero no educándola, y lo que estamos reclamando es una mejor educación. Se acaba con el SENA, se acaba con el programa Pilo, se recorta el presupuesto para la educación superior, pero se ensancha el presupuesto para comprar armamento militar y supuestamente enfrentar una guerra fantasma. Uno se pregunta, ¿cuánto dinero puede haber de por medio aquellos que van a la compra de ese armamento? Aquí en este país es normal que por encima de la vida privilegien el dinero de muchos, y eso es lo que está mal hecho. Por eso, desde Tablero Jurídico, los convocamos a ustedes a que se unan a la marcha en el día de mañana que van a tener las universidades por una mejor educación pública, para que el presupuesto de la educación no se destine a la compra de armas. Se supone, se presume, se concluye que uno de los grupos, estos grupos al margen de la ley, se desmovilizó, y esa plata que se destinaba a combatirlos, pues hombre, debe destinarse más bien a educar a mucha gente que no tiene cómo pagar una universidad. Eso es lo que debe hacerse. Pero claro, se desmonta un grupo subversivo, como el que ya ustedes conocen, hizo las paces o entregó las armas con el Estado, y no se recortó el presupuesto para la defensa. El presupuesto siguió más bien ensanchándose, pero se van por el lado más amable, y el lado más amable es la educación. ¿Por qué no recortan presupuesto para el funcionamiento del Estado? Que tanto parásito que hay allí en el poder no se quede con los recursos de todos, porque es que la plata que maneja el señor Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, no es un dinero de él ni de sus áulicos, ni de su movimiento político, ni de su gobernante. Es una plata que todos los colombianos estamos tributando permanentemente para que el Estado pueda funcionar en óptimas condiciones y no le nieguen los derechos más elementales a las personas. Aquí hay que hacer un alto del camino y una reflexión para que los gobernantes entiendan qué es lo que su pueblo realmente quiere y no lo que le conviene a los políticos, porque los políticos siempre están buscando es qué les conviene, porque allí pueden arañar más dinero de los recursos públicos, y allí hay que hacer el alto en el camino. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, nos dicen por el interno que Tablero Jurídico en el día de hoy ha finalizado, pero la invitación es para mañana en punto de las 3, donde estaremos allí, nuevamente en la pantalla de su televisor, con más Tablero Jurídico. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde
Un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.